Imagina un mundo de imperios que nacen y mueren, como las mareas. Y el escenario es este, una meseta inmensa, casi una fortaleza natural. Totalmente. Al norte, los montes Alborz. Al oeste, los Zagros, esa muralla que la separa de Mesopotamia. Y al este, el Hindu Kush. Y en el centro, desiertos de sal y fuego, como el Dash de Lut, que es uno de los lugares más calientes del planeta. Vamos, un paisaje diseñado o para forjar un imperio o para mantener a todo el mundo fuera. Y esta tierra, desde hace milenios, se llama Irán, la tierra de los arios. Pero entonces, si es así, ¿por qué casi todo el mundo la conoce como Persia? Esa es la pregunta del millón para empezar y la respuesta, curiosamente, nos lleva a los antiguos griegos. Ah, los griegos. Pero antes, una aclaración que es crucial. Cuando decimos ario aquí, no tiene nada que ver con las connotaciones raciales del siglo XX. Nada. De acuerdo. Era un término cultural, lingüístico. Significaba algo como noble u honorable para los pueblos que emigraron a esa meseta. Entendido. ¿Un término de autoidentificación? Entonces, ¿la culpa de lo de Persia es de los griegos? Pues sí. Ellos comerciaban y luchaban sobre todo con la gente de una provincia del sur, una región que se llamaba Pars. Y claro, generalizaron. Exacto. Para ellos, todos los que vivían ahí eran persas. Es como si alguien visita hoy Andalucía y decide llamar Andalucía a toda España. Una simplificación, pero que ha durado siglos. Y tanto. Aunque en 1935 el gobierno iraní pidió que se usara el nombre oficial, Irán, la palabra Persia sigue evocando ese mundo de leyenda. Y esa es un poco nuestra misión hoy, analizar cómo una tribu de pastores llegó a gobernar casi la mitad de la población mundial de su época. Y para eso, dices que hay que empezar no con un rey, sino con un profeta. Hay que empezar por el alma, por el sistema de creencias que lo movía todo. De acuerdo. Pues vamos a ello. Hablamos de una figura casi legendaria, Zaratustra, o Zoroastro para los griegos. Por lo que veo, nadie sabe muy bien cuándo vivió. Es un enigma. Las estimaciones varían en casi 1000 años, imagínate. Pero lo que sí sabemos, y lo que fue una auténtica revolución, fue su mensaje. ¿En qué sentido? Zaratustra le dio la vuelta al cosmos. Propuso que el universo entero es un campo de batalla ético. Un campo de batalla entre... ¿quiénes? Entre dos fuerzas. Por un lado, Ahura Mazda, el señor sabio, creador de todo lo bueno, de la luz, de la verdad. ¿Y por otro? Angra Mainyu, que es el espíritu destructivo, la mentira, la oscuridad. Esto es un cambio radical, ¿eh? Piensa en los dioses griegos o mesopotámicos, que eran caprichosos, celosos. A veces buenos, a veces terribles. Exacto. Ahora Mazda, en cambio, es pura bondad. No hay mal en él. Y si el universo es esa lucha entre verdad y mentira, ¿qué papel juega el ser humano? Ahí está la clave. El ser humano está en el centro y tiene libre albedrío. Cada persona, con cada pensamiento, cada palabra y cada acción, elige un bando. O apoyas la verdad, Asha, o apoyas la mentira, Drugs. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Es un lema poderoso. Muy poderoso. Y tus elecciones tienen consecuencias eternas. Me fascina la idea del más allá. El puente del separador. Cuentan que al morir, el alma lo cruza. Si has sido justo es ancho y te lleva al paraíso. Pero para los malvados, se estrecha hasta ser como el filo de una navaja, y caes. Caes a un infierno. Sí, pero ojo con una diferencia fundamental. No es un castigo para siempre, es un lugar de purificación. Y es aquí donde vemos la influencia brutal que tuvo el zoroastrismo. ¿En qué ideas, por ejemplo? Pues en un montón de ideas que nos suenan muy familiares. La idea de un juicio final, la resurrección de los muertos, una batalla final entre el bien y el mal. Incluso un salvador mesiánico. El Saoshyant, nacido de una virgen. Todo esto aparece aquí, documentado siglos antes que en el judaísmo tardío, el cristianismo o el islam. O sea que cuando luego vemos a los reyes persas hablar de Ahura Mazda, no es solo propaganda. No, para nada. Cuando Ciro o Darío hablan de gobernar siguiendo la verdad y luchando contra la mentira, están usando el lenguaje de su fe. Y su famosa tolerancia con otras religiones también viene de ahí. En gran parte. La idea era que cualquier forma de adoración sincera, aunque fuera a otros dioses, al final honraba el principio del bien, a Ahura Mazda. El fuego, su símbolo, no era un dios, sino la representación de esa pureza, de esa verdad. Vale, ya tenemos el software ideológico, pero ¿cuál era el hardware? ¿En qué mapa aparecen estas tribus, los medos y los persas? Pues durante siglos ese mapa estuvo dominado por una superpotencia,
el Imperio Asirio. La máquina de guerra más temida de su tiempo. Y con razón, gobernaban mediante el terror calculado. Las fuentes hablan de pirámides de calaveras, empalamientos masivos. El objetivo era que el miedo superara al odio. Exacto. Y los medos y los persas eran sus vasallos. Pagaban tributo y esperaban. Pero aprendían. Muchísimo. Los medos, que estaban en el noroeste y criaban los mejores caballos de guerra del mundo, los niseanos, fueron unos alumnos excelentes. Estudiaron a sus opresores, sus tácticas, su logística, todo. Y esperaron a que Asiria mostrara alguna debilidad. Y la mostró. Luchas internas, problemas de sucesión. Y los medos, con su rey Ciáxares, estaban listos. Un genio militar por lo que se cuenta. Y diplomático. Unificó a las tribus, creó un ejército profesional y, lo más importante, forjó una alianza con el imperio renaciente de Babilonia. Juntos ya eran una amenaza real. Suficiente para atacar el corazón de la bestia, Nínive, la capital asiria. Una ciudad que se decía inexpugnable, con murallas de 30 metros. Pero en el 612 a.C. cayó. Cayó y parece que la naturaleza echó una mano. Las crónicas hablan de una inundación tremenda del río Tigris que debilitó los cimientos de adobe de la muralla. Y la destrucción fue total. Absoluta. Nínive fue borrada del mapa y de la memoria. No se redescubrió hasta el siglo XIX. Y así nace el Imperio Medo, y su capital Ecbatana, que suena a ciudad de leyenda. 7 murallas de colores con las interiores cubiertas de plata y oro. Una imagen seguramente idealizada por los griegos, pero que nos da una idea de su poder. Ellos sentaron las bases que los persas heredarían, pero su último rey, Astiages, cometió un error. Se obsesionó con un sueño. Exacto. Aquí la historia, tal como nos la cuenta Heródoto, se convierte en una tragedia griega. O persa, en este caso. Cierto. Astiages sueña que de su hija, Mandane, sale un torrente de agua que inunda toda Asia. Llama a sus intérpretes, los magos, y el veredicto es aterrador. Le dicen, el hijo de Mandane te derrocará y reinará en tu lugar. Y Astiages intenta, claro, burlar al destino. Casa a su hija con alguien que considera inferior, un vasallo persa llamado Cambises. Piensa que un nieto de esa unión nunca podría ser una amenaza real. Pero entonces tiene otro sueño. Una vid que crece del vientre de su hija y cubre toda Asia con su sombra. La profecía se confirma, el peligro es real. Y esta vez su reacción es mucho más drástica. Cuando nace el niño, su nieto toma una decisión terrible. Llama a su general de confianza, Hárpago, y le ordena que se lleve al bebé y lo mate. Pero Hárpago duda. Es una orden muy peligrosa. Piensa, si Astiages muere y no tiene otro heredero, Mandane será la reina, y no se va a olvidar de quién mató a su hijo. Así que busca una salida. Delega la orden. Se la pasa a un pastor. Le dice que abandone al niño en las montañas para que muera por el frío y las fieras. Y aquí, como en toda buena leyenda, interviene el destino. O la casualidad. La esposa de ese pastor acababa de dar a luz a un niño muerto. Y le propone a su marido cambiar a los bebés. Exacto. Dejan a su propio hijo muerto en la montaña, vestido con las ropas del príncipe, y crían al nieto del rey, a Ciro, como si fuera suyo. El futuro rey del mundo, creciendo como un humilde pastor. Es increíble. Casi mitológico. Pero claro, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. ¿Y cómo se descubre? De la forma más tonta. En un juego de niños. Ciro, que ya debía tener un liderazgo natural, es elegido rey por sus amigos. Y se lo toma en serio. Muy en serio. El hijo de un noble medo se niega a obedecerle y Ciro ordena a los otros niños que lo sujeten y lo azoten. Me imagino al padre del niño furioso. Va a quejarse directamente al rey Astiages. Y Astiages manda llamar al pastor y a su supuesto hijo. Y cuando ve a Ciro, Se queda perplejo. El niño no muestra miedo, habla con una dignidad, con una autoridad que no es propia de un pastor. Le ve un parecido familiar y, bueno, interroga al pastor hasta que éste se derrumba y lo confiesa todo. un momento. Si Astiages tenía tanto miedo como para ordenar su muerte, ¿por qué no lo mata entonces? ¿Por qué lo deja ir? Esa es la parte más extraña de la historia de Heródoto. Los magos le dan una salida muy conveniente. Otra interpretación. Sí, le dicen, la profecía ya se ha cumplido, fue elegido rey en un juego, y ha reinado, el peligro ha pasado. Una explicación un poco cogida por los pelos. Mucho. Probablemente Astiages no se la creyó del todo, pero le sirvió para salvar las apariencias y sobre todo para quitarse el problema de encima enviando al chico lejos con sus verdaderos padres en Persia. Un error de cálculo brutal.
Pero su crueldad no había terminado. No, ni mucho menos. Aquí la historia se vuelve terriblemente oscura. Astiages no castiga al pastor, pero sí a Hárpago, el general que le desobedeció. ¿Y la venganza es? De película de terror. Es psicopática. Finge perdonarle y lo invita a un gran banquete. Al final de la comida, le pregunta si ha disfrutado del plato de carne. Hárpago, sin sospechar nada, dice que sí. Entonces Astiages hace una señal y unos sirvientes traen una cesta tapada. La destapan y dentro están la cabeza, las manos y los pies del único hijo de Hárpago. Vaya tela. Le ha hecho comerse a su propio hijo. Es monstruoso. Es una de las escenas más brutales de la historiografía antigua, y la reacción de Hárpago es lo más escalofriante. No grita, no se descompone. Nada. Mantiene la compostura y dice: «Todo lo que el rey hace me agrada». Recoge los restos de su hijo y se va. Pero en ese momento, Astiages ha creado al arquitecto de su propia ruina. Una venganza que se va a cocinar a fuego muy lento. Muy lento. Pasan los años, Ciro se convierte en un líder en Persia, Hárpago, en la corte meda, conspira en secreto. Y cuando llega el momento, en el 550 a.C., incita a Ciro a rebelarse. Y Astiages, en un último acto de ceguera, pone a Hárpago al mando del ejército que debe aplastar la rebelión. El error final. En plena batalla, Hárpago y gran parte del ejército medo desertan. Se unen a Ciro. Astiages es capturado. Y aquí Ciro hace algo que lo cambia todo. Algo que asombra al mundo antiguo. En vez de torturar y ejecutar a su abuelo, el hombre que intentó matarle, le perdona la vida. Le permite vivir en la corte con todos los honores. ¿Pero por qué? ¿Bondad o estrategia? Fue una jugada maestra de Realpolitik. No era debilidad, era un mensaje para toda la élite meda. No habrá purgas. Servidme y conservaréis vuestros privilegios. Hizo que la rendición fuera la opción más lógica. No solo conquistó un imperio, lo absorbió. Exactamente. El imperio persa había nacido. De acuerdo. Ciro ya es el nuevo poder en la región. ¿Y quién es el primero en darse cuenta del peligro? El hombre más rico del mundo, el rey Creso de Lidia, en la actual Turquía. Un rey tan opulento que su nombre es sinónimo de riqueza. Y además, los lidios fueron los inventores de las monedas. Creso se alarma y, claro, decide consultar al oráculo más famoso, Delfos. Pero no se fía. Primero le pone una prueba. Manda preguntar qué está haciendo él en un instante concreto. Y el oráculo acierta algo imposible. Acierta que estaba cocinando una tortuga con carne de cordero en un caldero de bronce, algo deliberadamente absurdo e impredecible. Una vez confirmada la fiabilidad, Creso hace la gran pregunta. ¿Debo atacar a los persas? Y la respuesta es una de las profecías más ambiguas de la historia. Si Creso cruza el río Alis, destruirá un gran imperio. Él lo interpreta como una victoria segura, por supuesto. Claro. Ataca, hay una primera batalla indecisa y luego se retira a su capital Sardes para pasar el invierno, como se hacía siempre. Pero Ciro no juega según las reglas. Para nada. En una maniobra de una audacia increíble, lo persigue en pleno invierno y lo asedia por sorpresa. Y en la batalla decisiva se enfrenta al punto fuerte de Creso, su caballería, que era la mejor del mundo. Y aquí es donde Ciro, o quizá Hárpago, tiene una idea genial. Saben que los caballos tienen un pánico instintivo a los camellos. ¿A los camellos? Sí, a su olor, a su aspecto, así que Ciro ordena poner todos los camellos de carga de su ejército en la primera línea de batalla. Una locura. Pero funcionó. Cuando la caballería de Creso carga, sus caballos huelen a los camellos y entran en pánico. Se desbocan, tiran a los jinetes. La mayor ventaja de Creso, neutralizada. Derrotado, se refugia en la ciudadela de Sardes, que era inexpugnable. O casi. Un soldado persa ve a un defensor lidio bajar por un acantilado que se suponía inaccesible para recoger un casco que se le había caído. Y por ahí suben los persas. Esa misma noche, un comando de élite escala por esa ruta secreta, entra sin ser visto y abre las puertas. Sardes cae, Y la historia acaba con Creso en una pira funeraria. a punto de ser quemado vivo. Y justo entonces grita el nombre de Solón, un sabio que una vez le advirtió: no llames feliz a ningún hombre hasta que haya muerto. Ciro oye eso, se interesa por la historia y se conmueve. Se da cuenta de lo cambiante que es la fortuna y ordena apagar el fuego. Dicen que hasta una lluvia milagrosa ayudó a extinguirlo. Creso sobrevive y se convierte en consejero de Ciro. El oráculo tenía razón.
Creso destruyó un gran imperio, el suyo. Así que el niño abandonado es ahora dueño de Media y de Lidia, un conquistador que redefine la guerra con tácticas inesperadas y el poder con una clemencia sin precedentes. Su imperio es inmenso, pero la joya de la corona, la ciudad más grande del mundo, aún le espera, Babilonia. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Vemos a un Ciro que es, por un lado, un estratega implacable, ¿verdad? La marcha en invierno, el truco de los camellos, pero por otro, es un gobernante misericordioso. La gran pregunta es, ¿fue su famosa clemencia un principio moral, quizás basado en su fe zoroastriana? ¿O fue simplemente la herramienta más pragmática y eficaz de un constructor de imperios? Esa delgada línea entre la fe y la más brillante estrategia política es la que define todo su legado. Imagina un poder colosal, un imperio que se extiende desde las arenas de Egipto hasta los ríos de la India. Un mosaico de docenas de pueblos y culturas, todo gobernado por un solo hombre, el Rey de Reyes. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en esa historia, la de cómo se forjó este imperio a partir del caos. Y cómo su ambición lo llevó a un enfrentamiento legendario con un puñado de pequeñas ciudades-estado griegas. Esta es la historia de Darío el Grande, de su hijo Jerjes, y de las guerras que, definieron el curso de la civilización occidental. Exacto. Y es una historia que conocemos gracias a una mezcla de fuentes fascinante. Por un lado, tenemos al historiador griego Heródoto, que es un narrador increíble. Pero con su propia agenda, claro. Claro. Y por otro, tenemos las propias palabras de los reyes persas, talladas en piedra para la eternidad. Así que nuestra misión hoy es navegar entre la propaganda y los hechos, para reconstruir no solo batallas como Maratón o las Termópilas, sino para entender la increíble maquinaria de un imperio que dio forma al mundo. Totalmente. Pues si te parece, empezamos por el principio. De acuerdo. Para entender a Darío, primero hay que hablar de su predecesor, Cámbises II. El hijo del mismísimo Ciro el Grande. Heredó un imperio gigantesco, pero parece que vivía con la presión de estar a la altura de su padre. Su gran proyecto, conquistar Egipto. Exacto. Y no era un objetivo menor, ¿eh? Egipto era una civilización milenaria, un premio gordo. Y Cambises lo consigue en el 525 a.C., en la batalla de Pelusio. Pero la forma en que lo hace es lo que llama la atención. Utilizó una táctica psicológica. Brillante, sí. Sabía de la veneración casi paralizante que los egipcios sentían por ciertos animales. ¿Y qué hizo? Pues reunió gatos, ibis, perros, todo tipo de criaturas sagradas para ellos, y las colocó al frente de sus líneas de batalla. No me digas. O sea, usó a los dioses egipcios como escudos. Como escudos animales, literalmente. Los soldados egipcios, aterrados ante la idea de herir a uno de esos animales y cometer un sacrilegio terrible, apenas pudieron defenderse. Fue una masacre. Qué fuerte. Pero a ver, aquí es donde la cosa se complica. Porque, ¿quién era realmente Cambises? Tenemos dos versiones que no podrían ser más distintas. Totalmente opuestas. Por un lado, la versión de Heródoto. Que lo pinta, como un déspota completamente loco y sacrílego. Dice que apuñaló al buey sagrado Apis. Que asesinó en secreto a su propio hermano Bardia. E incluso que mató a su hermana esposa en un ataque de ira. Una joya de persona. Esa es la versión griega, la que ha pasado a la historia. Sin embargo, si vamos a los registros egipcios de la época, la historia es muy diferente. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Lo describen siendo coronado como un faraón legítimo, respetando los rituales, haciendo ofrendas a los dioses locales, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Heródoto se lo inventó o los registros egipcios son pura propaganda para quedar bien con el nuevo jefe? Pues es la pregunta del millón. Heródoto no se lo inventó, pero escribía para una audiencia griega y, probablemente se basó en las fuentes más hostiles a los persas. Como los sacerdotes egipcios descontentos, por ejemplo. Exacto. Y los registros oficiales siempre van a pintar al gobernante de turno de la mejor manera posible. La verdad, como casi siempre, debe estar en los matices. Y en medio de este reinado tan controvertido, surge una de las leyendas más fascinantes del mundo antiguo, el ejército perdido de Cambises. 50.000 hombres, enviados a conquistar el remoto oasis de Siwa, en el corazón del desierto. Y simplemente se desvanecieron. Se esfumaron sin dejar rastro. Según Heródoto, fueron engullidos por una gigantesca y repentina tormenta de arena.
¿Y eso es real o es un cuento? Pues durante siglos se ha debatido si es una historia real o propaganda egipcia, en plan, los dioses castigan la soberbia del invasor. Ya. Recientemente se han encontrado algunos artefactos en la zona, puntas de flecha persas, huesos, que sugieren que algo de verdad hay, pero el misterio persiste. Mientras todo esto ocurría en Egipto, en el corazón del imperio se estaba cociendo una crisis monumental. Aparece un hombre que dice ser Bardia, el hermano que Cambises supuestamente había asesinado, y toma el trono. Y aquí otro misterio. ¿Era el verdadero Bardia o un impostor? La versión oficial, la de Darío, que es nuestro protagonista, es que era un usurpador, un mago llamado Gaumata. Y esta fue la excusa perfecta para que 7 nobles, liderados por un ambicioso Darío, de 28 años, decidieran tomar cartas en el asunto. O sea, que organizaron un golpe de Estado. Ni más ni menos. Irrumpieron en el palacio y asesinaron al pretendiente. Pero claro, ahora tenían un problema. Habían matado al rey. ¿Quién iba a ser el nuevo? Exacto. Y aquí es donde nace una leyenda fantástica, casi cómica, para legitimar lo que a todas luces fue una toma de poder por la fuerza. ¿Qué leyenda? Según la historia, los 7 conspiradores acordaron que saldrían al amanecer, y el nuevo rey sería aquel cuyo caballo relinchara primero. Espera, en serio. ¿Dejaron la sucesión del imperio más grande del mundo al azar y a los caballos? Bueno, al ingenio del mozo de cuadra de Darío. Un tipo muy astuto. ¿Qué hizo? Llevó el semental de Darío la noche antes al lugar acordado y lo dejó aparearse con una yegua. A la mañana siguiente, cuando llegaron, el caballo de Darío reconoció el olor de la yegua y, claro, Fue el primero en relinchar. el primero. No me lo puedo creer. O sea, la historia oficial del ascenso del Rey de Reyes se basa en un truco de su mozo de cuadra. Es increíble. Increíble. Y una pieza de propaganda absolutamente genial. Sugería que no solo los hombres, sino los dioses y hasta la propia naturaleza habían elegido a Darío. Pero la realidad fue mucho más sangrienta. Muchísimo más. Su elección no trajo la paz. Hizo que el imperio entero estallara en llamas. Babilonia, Media, Elam, Armenia. Casi todas las provincias se rebelaron. La muerte del rey, fuera quien fuera, fue la señal para que todos intentaran independizarse. Darío se encontró con un imperio al borde del colapso. Y demostró ser un líder militar implacable. Totalmente. En menos de 2 años tuvo que librar 19 grandes batallas contra 9 reyes rebeldes. Y su método para aplastar estas revueltas era el terror puro y duro. Quería dejar un mensaje muy claro. Clarísimo. El castigo que infligió a Fraortes, el líder rebelde de Media, lo describe él mismo y es escalofriante. ¿Qué le hizo? Cito sus propias palabras. Le corté la nariz, las orejas y la lengua, y le saqué un ojo. Lo mantuve encadenado a mi puerta, todo el pueblo lo vio. Después lo empalé en Ecbatana. Vaya tela. No dejaba lugar a dudas. Era un mensaje para cualquiera que osara desafiarlo. Vale. Ha aplastado a todos sus rivales con una brutalidad tremenda. Pero gobernar a base de terror no puede ser sostenible, no. ¿Cómo consigues que un imperio tan gigantesco funcione? Ahí está la clave. Darío no fue solo un general implacable, fue un administrador brillante. Sabía que el terror no era suficiente. Necesitaba un sistema. Y su solución fue el sistema de satrapías. Dividió el imperio en unas 20 provincias o satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Que sería como un gobernador o un virrey. Exacto, un mini rey con bastante autonomía. Pero Darío era demasiado astuto para darles todo el poder. Creó un sistema de contrapesos. ¿Cómo funcionaba? Junto a cada sátrapa, que era el poder civil, había un general militar que no respondía ante el sátrapa, sino directamente ante el rey. Ah, qué listo. Y además estaban los famosos ojos y oídos del rey. Una red de inspectores secretos. Una red de espionaje interial, sí. Viajaban por el imperio sin previo aviso para auditar las cuentas y reportar cualquier signo de corrupción o deslealtad. Para que todo eso funcionara necesitaría una comunicación ultra rápida. Y la creó. Construyó el Camino Real, una carretera de 2.700 kilómetros que conectaba Susa con la costa del Egeo. Pero la verdadera innovación fueron las estaciones de relevo. ¿Con caballos y mensajeros frescos? Cada 25 kilómetros. Gracias a esto, un mensaje que un viajero normal tardaría 90 días en llevar, un mensajero real lo entregaba en solo 9. ¿9 días en lugar de 3 meses?
Eso es como la diferencia entre enviar una carta y un correo electrónico hoy. Cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. Heródoto quedó tan impresionado que escribió la famosa frase que miles de años después adoptaría el Servicio Postal de Estados Unidos. El respeto es honorados, viajan sin esfuerzo, con esfuerzo, viajan sin inspiración y viajan sin reposo. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche les impide cumplir su recorrido. Con la mayor celeridad. Es básicamente el primer sistema de correo del mundo. Y además de organizar el imperio, construyó un escenario para su poder. Persépolis. Exacto. Pero no era como Roma o Babilonia, una capital bulliciosa. Pensemos en ello menos como una capital y más como un gigantesco plató de Hollywood. Teatro político a una escala monumental. Diseñado para ser usado una vez al año, en el Festival de Año Nuevo, para dejar boquiabierto a todo el mundo. El edificio principal, la Apadana, era una sala de audiencias colosal con 72 columnas de 20 metros de alto. Capaz de albergar a 10.000 personas. Y los relieves son famosos, ¿no? Los que muestran a todas las naciones del imperio. Son una obra maestra de la propaganda. En las escalinatas están talladas las procesiones de las 23 naciones del imperio, cada una perfectamente identificable. ¿Ves a los etíopes trayendo una jirafa? A los indios con oro en polvo, babilonios, egipcios. El mensaje era visual y potentísimo. Somos el centro del universo. Todas las riquezas del mundo conocido fluyen hacia el trono persa. Un imperio organizado, conectado y con una imagen de poder abrumadora. Pero fue justo en el extremo occidental donde saltó la chispa que lo cambiaría todo. La revuelta ionia. En el 499 a.C., las ciudades griegas de la costa de Anatolia, bajo dominio persa, se rebelaron y cometieron un error fatal. Pidieron ayuda a sus hermanos de la Grecia continental. Y una ciudad respondió. Atenas. Atenas, recién convertida en una democracia, votó a favor de enviar 20 barcos para ayudar. Y esos barcos participaron en el incendio de Sardes, una de las capitales persas más importantes. La revuelta fue aplastada, pero Darío no olvidó la afrenta. Para nada. La leyenda cuenta que ordenó a un sirviente que le repitiera 3 veces en cada cena: «Señor, recuerda a los atenienses». Y vaya si lo recordó. 10 años después, en el 490, envió una flota para castigar a Atenas. Desembarcaron en Maratón. Y los atenienses se vieron en una situación desesperada. Pidieron ayuda a Esparta, pero los espartanos respondieron que estaban celebrando un festival religioso. Y que no podían marchar hasta la luna llena. O sea, Atenas estaba completamente sola. Sola y en clara inferioridad numérica. Y en lugar de atrincherarse, decidieron salir a campo abierto a enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Suena a suicidio. Era una apuesta increíblemente arriesgada de su general, Milcíades. Pero tenía una lógica. Sabía que la principal ventaja persa era su caballería y sus arqueros. Y entonces hicieron algo que ningún persa esperaba. Correr. Con todas las armaduras puestas. Correr. Los 10.000 hoplitas atenienses se lanzaron a la carrera contra las líneas enemigas para minimizar el tiempo bajo la lluvia de flechas. Una táctica audaz. Y brillante. El centro de la línea griega, deliberadamente debilitado, cedió. Pero las alas, mucho más fuertes, aguantaron, giraron hacia adentro y envolvieron a las mejores tropas persas en una trampa mortal. El resultado fue una victoria griega impactante. Y totalmente inesperada. Según Heródoto, murieron 6.400 persas por solo 192 atenienses. Aunque las cifras sean exageradas, fue una humillación para Persia. Darío murió antes de poder vengarse, pero la tarea recayó en su hijo, Jerjes. Y él no se anduvo con chiquitas. Para nada. Durante 4 años movilizó los recursos del imperio entero para preparar la invasión más grande que el mundo había visto. Las estimaciones modernas hablan de hasta 300.000 soldados y más de 1.000 barcos. Un ejército de todas las naciones conocidas. Y para llevar a toda esa gente a Europa, tuvo que construir un puente sobre el Helesponto. Ahí es donde ocurre uno de los episodios más famosos. Y más reveladores. Construyó 2 puentes de barcos, una proeza de ingeniería. Pero una tormenta los destruyó. Y la reacción de Jerjes fue legendaria. Enfurecido, ordenó a sus hombres que le dieran 300 latigazos al mar y que arrojaran cadenas a las aguas para castigar y esclavizar al Helesponto.
Perdona que me ría, pero la imagen es delirante. Un hombre declarándole la guerra al mar, y para un griego era más que delirante. Era sacrílego. Eso es ibris en estado puro. La idea de que un mortal se cree tan grande que se pone al nivel de los dioses. Y en la mentalidad griega, eso solo puede acabar de una manera. Con un castigo divino espectacular. El ejército persa cruza y avanza. Y la primera gran defensa griega tiene lugar en un paso estrecho llamado las Termópilas, el escenario de los 300 espartanos. Aquí hay que aclarar la verdadera historia, que es aún más heroica. No eran solo 300 espartanos. La fuerza griega total era de unos 7.000 hombres. Pero Leónidas, el rey de Esparta, solo llevó a su guardia personal de 300. Y la razón es que sabía que era una misión suicida, así que eligió solo a hombres que ya tenían hijos para asegurar que su linaje continuara. O sea que desde el principio sabían que iban a morir. Lo sabían. Durante 2 días contuvieron al inmenso ejército persa en ese cuello de botella. Pero un traidor local, Efialtes, les mostró un sendero secreto para rodearlos. Y cuando Leónidas se enteró, ordenó la retirada. De la mayoría. Él se quedó con sus 300 espartanos y unos 700 tespios que decidieron quedarse voluntariamente. Lucharon hasta el último hombre, para cubrir la retirada. El epitafio grabado allí lo resume todo. Oh extranjero, ve y dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus mandatos. Es una derrota, pero se convierte en el gran grito de guerra para los griegos. Jerjes tiene el camino libre, llega a Atenas y la quema hasta los cimientos. Parecía el fin. Parecía. Pero el estratega ateniense, Temístocles, tenía un as en la manga. Había convencido a los atenienses para que evacuaran la ciudad y confiaran en su flota. Su muralla de madera. Sabía que la única esperanza era naval. Y sabía que no podía luchar en mar abierto, tenía que atraerlos a una trampa. A una trampa. Al estrecho de Salamina. ¿Y cómo lo hizo? Con una genialidad. Envió un mensaje falso a Jerjes haciéndose pasar por un traidor, diciéndole que los griegos estaban aterrorizados y planeaban escapar. Le instó a atacar de inmediato. Y Jerjes mordió el anzuelo. Completamente. Se sentó en un trono dorado en una colina cercana para observar lo que creía que sería su victoria definitiva. Pero en el estrecho, la superioridad numérica persa se convirtió en una desventaja terrible. Sus barcos más grandes y pesados se estorbaban entre sí, no podían maniobrar, y fueron destrozados por los espolones de los más ágiles trirremes griegos. Una catástrofe naval observada en directo por el propio rey de reyes. Ese tuvo que ser el punto de inflexión. Fue el golpe decisivo. Jerjes se retiró a Asia, dejando a su general Mardonio con una fuerza para intentar terminar la conquista al año siguiente. La batalla final se libró en tierra firme, cerca de Platea. Allí, el ejército griego unificado, con los espartanos a la cabeza, se enfrentó a los persas. La disciplina de la falange espartana resultó decisiva. Mataron a Mardonio y con su muerte el ejército persa se desmoronó. La invasión había terminado. Fin de la invasión. Y así concluimos este viaje increíble, desde el caos tras la muerte de Cambises, pasando por la consolidación brutal y a la vez brillante de Darío, hasta la colosal pero fallida invasión de Jerjes. La victoria griega, aunque tuvo un coste enorme, preservó su civilización y abrió la puerta a la Edad de Oro de Atenas. Y el imperio persa, aunque humillado en Grecia, siguió siendo la superpotencia dominante durante otros 150 años. Hasta que un joven rey de un pequeño rincón de Grecia, Macedonia, decidió devolverles la visita. Un tal Alejandro Magno. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. La victoria griega a menudo se presenta como un triunfo de la libertad sobre la tiranía. Pero el imperio persa era, en muchos aspectos, un estado multiétnico, tolerante y bien administrado que ofrecía estabilidad a millones de personas. Si el resultado de estas guerras hubiera sido diferente, ¿cómo sería el mundo hoy? ¿Fue realmente un choque entre el bien y el mal? ¿O simplemente entre dos formas diferentes y complejas de organizar la sociedad cuyo enfrentamiento marcó la historia para siempre? Bueno, el análisis de hoy se adentra en el final de una era. No hablamos del nacimiento de un imperio, sino de su caída, de su espectacular caída. Vamos a examinar las fuentes que narran cómo el imperio más grande que el mundo había conocido, el imperio persa, pues se desmoronó. Y es una historia casi en 2 actos, ¿verdad? Por un lado, una decadencia que se cocina a fuego lento durante más de un siglo. Y por otro, un colapso rapidísimo a manos de un solo hombre. Y esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante. No es una simple historia de conquista, es
Es la autopsia de un gigante. Las fuentes nos permiten ver cómo las intrigas de palacio, la corrupción, fueron carcomiendo los cimientos del poder. Luego veremos un presagio increíble, una expedición de mercenarios que desnudó la debilidad del imperio ante todo el mundo. Y claro, seguiremos la estela de Alejandro de Macedonia. Pero la pregunta clave que intentaremos responder no es solo cómo cayó, sino por qué, a pesar de caer, Persia nunca murió del todo. Su legado, como veremos, es una sombra que se proyecta hasta nuestros días. Pues empecemos por ahí, por el principio del fin, esa decadencia a fuego lento. Después de la humillante derrota en Grecia, las fuentes pintan a un rey Jerjes que ya no es el mismo. Lo que nos cuentan es que era un hombre psicológicamente roto, paranoico, más interesado en las intrigas de su harén que en los asuntos de Estado. Su asesinato en el 465 a.C., que abre la caja de Pandora. Y establece un patrón terrible que se va a repetir una y otra vez. Su hijo, Artajerjes I, llega al poder, sí, pero solo después de asesinar a su propio hermano, a quien habían acusado falsamente del asesinato del padre. A partir de aquí, cada sucesión real se convierte en un drama sangriento. Conspiraciones, purgas. La corte que crece de forma desmesurada. El imperio, que desde fuera parece un coloso estable, empieza a agrietarse por dentro. Egipto se rebela con éxito y de hecho permanece independiente durante una década. Atenas interviene. La presión es constante. Pero, en medio de esa debilidad interna, los persas encuentran un arma nueva, más sutil y quizá más efectiva que los ejércitos. El oro. Los dáricos, esas famosas monedas de oro con la imagen del rey arquero, se convierten en su principal herramienta. Es una estrategia geoestratégica brillante, al menos a corto plazo. La idea era: ¿para qué invadir Grecia de nuevo si puedes hacer que los griegos se destruyan entre ellos? Así que financian a Esparta contra Atenas en la guerra del Peloponeso, luego Atenas y Tebas contra Esparta. Un embajador persa llegó a bromear diciendo que sus 10.000 arqueros de oro habían sido más efectivos que el 1.000.000 de soldados de Jerjes. Vaya. Consiguen dictar la paz del rey en el 387 a.C., convirtiéndose en el árbitro de Grecia sin disparar ni una flecha. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa estrategia tuvo una consecuencia no deseada, ¿verdad? Exacto, una consecuencia fatal para ellos. Al inyectar cantidades masivas de oro en el mundo griego para financiar guerras, lo que hicieron sin saberlo fue profesionalizar los ejércitos griegos. El soldado ciudadano que dejaba su granja para luchar fue siendo reemplazado por mercenarios que vivían para la guerra. O sea, que financiaron el entrenamiento de los mismos ejércitos que, una generación después, unificados bajo un solo mando, tendrían la experiencia y la disciplina para volverse contra ellos. Fue una jugada maestra que a la larga les costó el imperio. Mientras tanto, el palacio sigue pudriéndose. Revueltas de sátrapas, más envenenamientos. El último rey de la dinastía, Darío III, hereda en el 336 un imperio inmenso, increíblemente rico, pero corroído por dentro, justo a tiempo para enfrentarse a la mayor tormenta de su historia. Y antes de que esa tormenta Alejandro llegara, hubo una señal de alarma que casi nadie supo interpretar. Una historia que parece sacada de una película. La expedición de los 10.000. Es uno de los relatos más extraordinarios de la antigüedad, desde luego. En el 401 a.C., un príncipe persa, Ciro el Joven, contrata a unos 10.000 mercenarios griegos de élite. Para usurpar el trono de su hermano Artajerjes II. Exacto. Y se adentran en el corazón del imperio, hasta las puertas de Babilonia. Pero la rebelión fracasa. En la batalla de Cunaxa, Ciro muere en una carga, bastante temeraria. Y de repente, estos 10.000 griegos están solos a 1.500 kilómetros de casa, en territorio enemigo y rodeados por un ejército gigantesco. Y para empeorarlo todo, sus generales son invitados a una negociación de paz, que resulta ser una trampa. Los traicionan. Los traicionan y los ejecutan. Parecía el fin. Claro, cualquier otro ejército se habría rendido o habría sido aniquilado. Pero estos hombres no. Eligen nuevos líderes, entre ellos un ateniense llamado Genofonte, que acabaría escribiendo la historia. Y deciden hacer lo imposible, abrirse paso luchando hacia el norte, hacia el Mar Negro.
Es una marcha épica a través de las montañas heladas de Armenia en pleno invierno, luchando contra tribus hostiles, pasando un hambre y un frío atroces. Es increíble pensar que un ejército de mercenarios pudiera simplemente caminar a través del imperio más poderoso del mundo. Eso es una señal de debilidad garrafal. Esa es la clave. Fíjate, lo que Jenofonte narra en su libro, La Anábasis, no es solo una crónica de aventuras. Es en efecto un informe de inteligencia para todo el mundo griego. Demostró dos cosas. Primero, que la infantería pesada griega era tácticamente superior a cualquier cosa que los persas pudieran poner en el campo. Y segundo, y más importante, que el control del gran rey sobre el interior de su propio imperio era sorprendentemente débil. El gigante tenía los pies de barro. Totalmente. El libro de Jenofonte se convirtió en lectura obligada para los estrategas griegos. Solo faltaba que alguien con la visión y los recursos se atreviera a darle el empujón definitivo. Y ese empujón vendrá del norte, de un reino que los griegos del sur consideraban semibárbaro, Macedonia. Todo cambia con un hombre, Filipo II, un genio militar y político que hereda un reino tribal y lo convierte en una superpotencia. Filipo es una de las figuras más infravaloradas de la historia. Reformó el ejército de forma revolucionaria. Su gran innovación fue la sarisa. Una pica larguísima. Larguísima, de hasta 7 metros. Pero no era solo la longitud, era cómo se usaba. Una falange macedonia presentaba un frente con 5 capas de puntas de lanza superpuestas, un erizo de acero impenetrable para la infantería tradicional. Y luego combinó esta falange, que actuaba como un yunque, con el martillo de una caballería pesada de élite, los compañeros. Creó una máquina de guerra combinada, letal y muy flexible. Y con esa máquina somete a toda Grecia. En la batalla de Queronea, en el 338, sella su dominio. Y es su hijo de 18 años, un tal Alejandro, quien lidere la carga de caballería que aniquila al batallón sagrado de Tebas, que hasta entonces se consideraba invencible. Con Grecia bajo su control, Filipo planea la gran empresa, la invasión de Persia. Pero lo asesinan en la boda de su hija, y el trono pasa a su hijo de 20 años. Alejandro, un joven educado por el mismísimo Aristóteles, que según la leyenda dormía con una copia de la Ilíada y una daga bajo la almohada, soñando con emular a Aquiles. Era carismático, brillante, de una ambición sin límites y, probablemente muy inestable. En cuanto consolida su poder, retoma el plan de su padre. En el 334 a.C. cruza Asia. La tormenta había llegado. La carrera militar de Alejandro es legendaria. Nunca perdió una batalla. Su primera gran prueba fue en el río Gránico. En el Gránico demostró su rasgo definitorio, una audacia que rozaba la temeridad. Sus generales le aconsejaron esperar, no cruzar un río cuesta arriba contra un enemigo posicionado. Alejandro los ignoró y ordenó una carga frontal de caballería a través del río. Una locura táctica. Una locura, pero funcionó. Él mismo lideró la carga, casi muere cuando un noble persa le parte el casco con un hacha. Pero la victoria fue aplastante. Abrió las puertas de Asia Menor. Un año después, en Isos se enfrenta por primera vez cara a cara con Darío III. Aquí, Darío comete un error fatal. Elige luchar en un terreno estrecho, una llanura costera entre las montañas y el mar. Esto neutralizó su enorme superioridad numérica. Y Alejandro vio su oportunidad. Claro, en el momento clave de la batalla lideró su caballería de compañeros en una carga directa, como una flecha hacia el centro persa donde se encontraba el carro de Darío. Y entonces ocurre lo impensable, el momento que lo cambia todo. Darío III huye. Sí, el rey de reyes, la sombra de Dios en la tierra, cuyo deber era ser el centro inmóvil del universo persa. Da media vuelta y escapa a toda velocidad, a pesar de que la batalla no estaba ni mucho menos perdida. Pero, algunas fuentes sugieren que esto no fue un acto de cobardía, sino la práctica estándar para los reyes persas, que su vida era demasiado valiosa para arriesgarla, y que el plan era reagruparse. ¿Es justa esa imagen de cobarde que ha perdurado? Esa es una pregunta excelente. Desde un punto de vista estratégico, podría tener sentido, pero tenemos que entender el impacto psicológico. Para los soldados persas, ver el carro real huyendo del campo de batalla fue devastador. La moral se derrumbó y lo que era una batalla reñida se convirtió en una masacre.
Y para Alejandro fue una victoria propagandística incalculable. Capturó a la madre, la esposa y las hijas de Darío, y con una caballerosidad muy calculada las trató con el máximo respeto. Se presentó no como un bárbaro, sino como un gobernante más digno. Exactamente. Darío intenta negociar, le ofrece la mitad de su imperio, una fortuna en oro y la mano de su hija. Su general más veterano, Parmenión, le dice: «Yo lo aceptaría si fuera Alejandro». A lo que Alejandro, según Plutarco, responde: «Yo también, si fuera Parmenión. Quería todo». La confrontación final se da en Gaugamela, en el 331. Esta vez Darío elige el terreno, una llanura vasta y llana, perfecta para su caballería y sus carros de guerra con hoces. Reúne un ejército inmenso. Sobre el papel debería haber aplastado a Alejandro. Pero no fue así. Para nada. La genialidad táctica de Alejandro vuelve a brillar. Con una maniobra oblicua, atrae a la caballería persa hacia los flancos, creando un pequeño hueco en el centro de su línea. Y de nuevo, carga directamente hacia Darío. Y por segunda vez, el gran rey huye. Ese fue el fin del imperio persa como potencia militar. A partir de ahí, las grandes capitales caen como fichas de dominó. Babilonia y Susa le abren sus puertas. Se apodera de tesoros inimaginables. Finalmente, en el 330, llega a Persépolis, el corazón ceremonial del imperio, y aquí permite el saqueo y ocurre uno de los actos más controvertidos de su vida. El gran palacio de Persépolis, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, es incendiado hasta los cimientos. El debate histórico sobre el por qué sigue vivo, ¿eh? Las fuentes más tardías y dramáticas, como Plutarco, cuentan la historia de que fue una decisión borracha en medio de una fiesta, instigada por una cortesana ateniense llamada Thais, para vengar la quema de Atenas por Jerjes 150 años antes. Una historia muy cinematográfica, desdelugada, pero es creíble. Bueno, es posible que tuviera algo de verdad, pero muchos historiadores modernos creen que fue un acto político brutalmente calculado. Persépolis no era una capital administrativa como Susa o Babilonia, era el símbolo de la dinastía aqueménida. Claro. Incendiarla era una declaración visual y definitiva para todo el imperio. El mensaje era: la vieja dinastía ha terminado para siempre. No hay vuelta atrás. Era una forma de terrorismo de Estado, un mensaje inequívoco. Liderados por el sátrapa Besos, quienes, viendo la causa perdida, lo traicionan, lo apuñalan y lo abandonan moribundo en su carro. La escena final es increíblemente potente y trágica. Alejandro encuentra a Darío apenas con vida, el hombre más poderoso del mundo, traicionado por los suyos, muriendo de sed en un carro, y es su conquistador quien, según las fuentes, se apiada de él, lo cubre con su propio manto y ordena que reciba un funeral real. ¿Y por qué haría eso por su mayor enemigo? Porque Alejandro no solo pensaba como un general, sino como un político. Al honrar a Darío, se presentaba como su legítimo sucesor. Y al perseguir y ejecutar brutalmente a Besos por regicidio, por matar al rey legítimo, se posicionaba no como el destructor de Persia, Sino como el vengador de su último rey. fue una jugada política maestra para legitimar su propio gobierno ante los nobles persas. De acuerdo. El imperio ha caído, Alejandro es el nuevo rey. Pero, ¿qué sobrevivió a las llamas de Persépolis? ¿Cuál es el verdadero y duradero legado de Persia? Pues es un legado mucho más profundo y resistente de lo que se suele pensar, y se manifiesta en varios niveles. El más obvio es la administración, el sistema de provincias gobernadas por sátrapas, con sus controles y equilibrios para evitar rebeliones. Y sobre todo, esa idea revolucionaria de un imperio multicultural que en general respetaba las costumbres y religiones locales. Fue el modelo que adoptaron los sucesores de Alejandro y más tarde el propio Imperio Romano. Exacto. Roma no inventó su sistema provincial de la nada, lo perfeccionó a partir del modelo persa. También está la parte física, las infraestructuras que unían ese vasto territorio. Por supuesto, el Camino Real, un sistema de carreteras pavimentadas con estaciones de postas cada pocos kilómetros, con relevos de caballos frescos. Permitía que un mensaje viajara 2.500 kilómetros en apenas una semana. Era el Internet de la antigüedad. Totalmente. El Servicio Postal de Estados Unidos, el Pony Express, se inspiró en este modelo. Los mongoes lo copiaron. La idea de una comunicación rápida y fiable a larga distancia, esencial para gobernar un gran imperio, es una innovación persa. Pero hay un legado que es casi invisible y quizás el más importante y sorprendente de todos. El de las ideas. Sin duda. Y aquí hablamos de la influencia religiosa.
El zoroastrismo, la antigua religión persa, introdujo en el mundo conceptos que hoy nos parecen totalmente familiares, pero que en su momento fueron revolucionarios. La idea de una lucha cósmica entre un principio del bien, Ahura Mazda, y uno del mal, Angra Mainyu. La creencia en un juicio final para cada alma, la resurrección de los muertos, la existencia de un paraíso y un infierno. Un momento. Cielo e infierno, un juicio final, la lucha entre el bien y el mal, ¿me estás diciendo que estas ideas centrales en el cristianismo o el islam no son originarias de esas religiones? Lo que las fuentes y la arqueología sugieren es que estas ideas fueron absorbidas o, como mínimo, influyeron profundamente en el pensamiento judío durante los 2 siglos de dominio persa, un periodo de gran tolerancia en el que hubo un intenso intercambio cultural. Conceptos como Satanás como un adversario cósmico, la escatología del fin de los tiempos, aparecen de forma mucho más prominente en los textos judíos posteriores a ese contacto. Y a través del judaísmo. A través del judaísmo tardío, estas ideas pasaron al cristianismo y al islam. Por supuesto, no fue una copia directa, cada religión las adaptó, pero las raíces, la estructura conceptual, en muchos casos, son persas. Así que, aunque el imperio fundado por Ciro el Grande cayó ante la audacia de Alejandro, su civilización nunca murió realmente. Nunca. Ni con los generales de Alejandro, que se coronaron reyes al estilo persa. Ni con los partos, el imperio que surgió después y que fue la pesadilla de Roma. Ni con los asánidas, que se consideraban herederos directos de los aqueménidas y lucharon contra Bizancio durante siglos. La lengua, la cultura, el arte, las ideas de Persia demostraron una capacidad de recuperación y persistencia asombrosa. Alejandro helenizó Persia, pero Persia también persianizó a sus conquistadores. Y esa es quizás la reflexión final. Los imperios caen, las ciudades arden y los reyes mueren. Las columnas de Persépolis son hoy ruinas silenciosas. Pero las ideas son más resistentes que la piedra. Exactamente. Las ideas persas sobre cómo gobernar una sociedad diversa, sobre la justicia y sobre nuestro lugar en el cosmos sobrevivieron a su propio imperio. Se filtraron en otras culturas y religiones y continuaron su viaje a través del tiempo. Dejamos a nuestra audiencia con este pensamiento. La próxima vez que alguien piense en la batalla final entre el bien y el mal, o un gobierno hable de la necesidad de tolerancia en una sociedad multicultural, o simplemente envíe un paquete por un servicio postal eficiente, está, sin saberlo, viviendo en un mundo moldeado por los persas. Sus ejércitos fueron derrotados, pero sus ideas conquistaron el tiempo. Y esa es, quizás, la victoria más duradera de todas.